vamos a desarrollar este estudio diciendo que esta parashá comprende desde el capítulo 9, verso 1, al capítulo 11, verso 47. Esta parashá se compone de 3 capítulos, o digamos 3 secciones, ¿cierto? 3 secciones que se divide. La primera es desde el capítulo 9, que trata sobre el Mishkan, o la tienda de reunión, los primeros sacrificios que hicieron allí en esa tienda. La segunda sección está en el capítulo 10 y comprende, nos narra allí la muerte de Nadab y Abihu, los hijos de Aarón. Y la tercera sección es en el capítulo 11, que nos habla del kashrut, o sea, la dieta bíblica, ¿cierto? Es decir, los animales impuros, allí hay una lista de animales impuros y de características de los animales puros que se pueden comer, ¿cierto? De las carnes de estos animales. Entonces decíamos que esta parashá se divide en 3 secciones. Capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. 3 secciones de Levítico, capítulo 9, 10, 11 del libro de Levítico, o conocido como Vayikra. En este ciclo de la Torá, entonces, estamos analizando los mandamientos del Eterno y sus correspondientes, digamos, aplicaciones que han sido establecidas por los jueces de Israel para el pueblo de Israel. Y en razón a ello, entonces, vamos a estar analizando la tercera misbah o mandamiento, que está en la segunda parte de esta parashá, o sea, en el capítulo 10, y que tuvo que ver con la muerte de los sacerdotes Nadab y Abihu. El año pasado, pues ya se hizo estudio de los 2 primeros mandamientos, ¿cierto? Entonces, en esta parashá se encuentran los mandamientos desde el 149 al 165, de los 613. Y el tercer mandamiento de estos 149 a 165 es la número 151, donde dice prohibición para los sacerdotes, o sea, para los Kohanim, de salirse de la tienda de la reunión. Ellos no podían salirse de allí, tenían que permanecer durante 7 días, mientras se hacía los servicios de sacrificios. Eso está en Levítico 17, ¿correcto? Ahí está pues esa instrucción, donde dice que de la entrada de la tienda de la reunión no salgan, no sea que mueran, dice, ya que el aceite de la unción del Eterno está sobre vosotros, y ellos hicieron conforme al mandato de Moshe, ¿cierto? Entonces, mientras ellos tuvieran el servicio, ellos no podían salir de la tienda de reunión, y ahorita vamos a ampliar un poquito eso. Entonces, el capítulo 10 nos narra la muerte de Nadab y Abihu, y aunque hay muchos comentarios pues, sobre esto, sobre por qué murieron, cómo murieron, en fin, hay una cantidad de comentarios sobre esto, pues vamos a desarrollar algo de esto y que nos quede pues sobre todo una enseñanza y una aplicación para nosotros en estos tiempos, ¿cierto? Es lo importante. Como dice el apóstol Shaliah Shaul, esas cosas que se escribieron son para amonestarnos a nosotros en estos tiempos, los que hemos alcanzado estos últimos siglos, ¿cierto? Pero allí se nos narra la muerte de Nadab y Abihu, y que eran 2 de los hijos, porque Aarón tenía otros 2 hijos, que eran Eleazar y Tamar, pero estos 2 mueren, ¿no? Mueren, ellos habían sido consagrados como sumos sacerdotes, pero debido a que ofrecieron un fuego extraño, pues luego el Eterno salió fuego de él y pues los consumió. Ellos fueron en plena consagración, fueron fulminados por el Eterno. Entonces,
esta consagración que se estaba celebrando, pues es por decir como si lo que iba a ser para una consagración, pues, o una celebración, por decirlo así, podríamos decir que se podría haber transformado en un caos, ¿no? Por lo que sucedió allí. Pues, morir ahí instantáneamente 2 personas y que eran tan importantes en el servicio a Hashem, para cualquiera pudo haber sido considerado un caos, ¿no? Algo así como impactante. En ese momento, es ahí en ese momento entonces que Hashem le ordena a Aarón, que era el padre pues, de los fallecidos, y también le ordena a Eleazar y Tamar, que eran hermanos de los que fallecieron, les da unas órdenes. Dice que no se dejaran crecer el cabello ni se rasgaran los vestidos. Esto eran señales, esto era algo que ellos hacían, se dejaban crecer el cabello, en señal de luto, de duelo, y se rasgaban las vestiduras. Eran señales de duelo por un ser querido cuando fallecía. Entonces el Eterno les dice a Aarón y a sus 2 hijos que quedaban, Eleazar y Tamar, que mejor dicho, que no hicieran duelo, ¿cierto? Por aquellos que acababan de morir, ¿cierto? Entonces, es en ese momento, pues, que Hashem ordena, entonces, esa tercera misbah o mandamiento para los sumos sacerdotes. Recuerde que acá estamos hablando de sumo sacerdote. Hay muchos mandamientos que solamente son para el sumo sacerdote y su familia, pero que quizás no son para ni los levitas ni para el resto de los hijos de Israel, ¿cierto? Hay mandamientos que son para los levitas, pero que no son para el resto del pueblo, ¿cierto? Entonces, allí entendemos de que no todos los mandamientos son para todo el mundo. Esto tenemos que tenerlo muy claro, ¿sí? Y ahí pues vamos a entender otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, Hashem le ordena a los sacerdotes que no vayan pues a interrumpir el servicio en el santuario para salir pues de la casa o del templo o de la tienda de reunión a hacer el funeral. Y después vamos con esto a comparar algunas expresiones de nuestro santo maestro Yeshua que también han sido muy mal entendidas, ¿cierto? Pero ahorita más adelante las vamos a compartir. Entonces él les ordena a ellos que no salgan, que no fueran a interrumpir el servicio para ir a hacer ese funeral, hacer ese luto. Y también para poder entender esto, tenemos que entender la idiosincrasia del pueblo judío, la cultura, cómo hacían el luto, qué hacían en ese luto, ¿sí? Y eso son muchas cosas que no sabemos y por eso se han malinterpretado mucho las palabras de Yeshua por no conocer el contexto, la cultura del pueblo judío. Y cuando hablamos de cultura, no estamos hablando de la Torá, sino de las costumbres, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona muere, el pueblo hace 7 días de luto. Eso no está en la Torá, ¿cierto? Eso no está en la Torá. Pero ellos hacían esos 7 días y eso era reglamentario para todos, porque es parte de su cultura, ¿no? Y eso está en los libros como algo que ellos tienen que hacer, ¿no es cierto? Entonces, ahorita vamos a ampliar también eso. Entonces, esta situación, pues, de la muerte de los hijos de Aarón y la orden de no hacer luto por ellos, de no mostrar ninguna señal de luto, podríamos decir que era una situación insoportable para el padre y los hermanos que estaban pasando por esto, ¿no? Pero ellos supieron afrontarlo, ¿no? Con la debida disciplina y el control propio, ¿cierto? Soportaron esta situación, las órdenes del Eterno, por muy duras que parecieran o rígidas, ellos supieron tener esa disciplina y ese control propio. Y esto es lo que nosotros también debemos de ejercitar mucho en nuestra vida, que a veces no tenemos esa disciplina y ese control propio aún para soportar la rigidez de lo que a veces implica servir a Hashem. Porque nosotros estamos muy enseñados, muy relajados, pensamos que el servicio a Hashem es simplemente ir
cada 7 días a un servicio. No, el servicio de Hashem es todos los días de nuestra vida, todos los días, ¿sí? Que hay momentos donde podemos reunirnos, son citas, convocaciones, nos reunimos como pueblo. Amén, pero tenemos también que desaprender eso. El servicio nuestro a Hashem no se limita solamente a la reunión del Shabbat y a la reunión de las fiestas. Nuestro servicio a Hashem se limita a todos los días. Todos los días estamos sirviendo a Hashem en todo momento y delante de todo hombre y toda mujer en la tierra, ¿cierto? Entonces, allí es cuando somos ejercitados, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, en el día tenemos un servicio a Hashem. ¿Qué hacemos en la mañana? Estamos orando a Hashem, eso es parte del servicio. Estamos estudiando la palabra, estamos, digamos, consultando con los maestros sobre algunas dudas o inquietudes que tenemos. En fin, todo debe girar en torno al servicio a Hashem, ¿no es cierto? Esa es nuestra vida y ya ese es ese debe ser nuestro hábito diario. Entonces, la continuación del servicio, abodá en hebreo, ¿cierto? Y casi que un mandato, o sea, aparentemente cruel por parte del Eterno, pues diría uno, wow, eso es muy, muy rígido lo que el Eterno le está mandando, que no hagan lamento, que no lloren, que no se dejen crecer el cabello, hemos dicho, que no hagan ninguna señal de duelo. Entonces, cualquiera podría pensar de que, wow, es que esto es muy cruel. ¿Cómo no se va a tener en cuenta el dolor de un padre y de los hermanos y de la madre? Pues aquí no se menciona a la madre, pero no se sabe si estaba viva o no. No se menciona. No sé los comentaristas judíos en los escritos judíos que se dirá al respecto. Pero, digamos, si hubiera estado la madre allí, pues imagínese el dolor tan tremendo, aunque ella pues sí hubiera podido estar, porque ella no tenía esa limitación como si la tenían Aarón y los hijos que estaban allí sirviendo en el santuario, ¿cierto? Entonces, pero de todas maneras se hubiera sufrido mucho. Entonces, en esta parashá lo que vamos nosotros a analizar es un orden de prioridades. Un orden de prioridades. Podríamos haberla llamado así, ¿no? Titularla prioridades. ¿Cuáles son las prioridades, cierto? Entonces, la bodá o el servicio a Hashem, podríamos decir que tiene prioridad. Esto hay que entenderlo en el buen sentido de la palabra. Prioridad incluso sobre los sentimientos familiares. Y el mismo Eterno, el mismo Padre, nuestro mismo Padre, por su dignidad, por su majestuosidad y por todo lo que Él representa, pues se debe exigir ese respeto, ¿cierto? Este respeto de tenerlo a Él como nuestra prioridad, aún por los sentimientos, por encima de los sentimientos familiares, y ahorita vamos a desarrollarlo con ejemplos. Según algunos, vamos a analizar primero lo del salir del tabernáculo, o sea, el salir de la tienda de reunión, que implicaba eso. Pero según algunos comentaristas, esta obligación pues de no salir de la tienda de reunión o del tabernáculo donde presentaban el servicio, el sumo sacerdote y sus hijos, solo era para los 7 días de consagración de los sacerdotes, ¿cierto? Como se encuentra en Levítico 8:33. Eso lo leímos la parashá pasada, donde dice, de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. Es decir, ellos tenían que permanecer allí 7 días ofreciendo sacrificios y no podían salir de allí, ¿cierto? Sin embargo, pues esta interpretación parece un poquito alejada del contexto inmediato de no contaminarse con muerto. Entonces vamos a analizar este mandamiento que es presentado aquí en el caso concreto de la muerte de los 2 hijos de Aarón, pero que de forma general pues se presenta para cualquier otro sumo sacerdote, ¿cierto? En el futuro. Entonces, en Vayikra, Levítico 21:12 dice allí, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él
yo Adonai. Entonces vamos a analizar qué quiere decir con no podrá salir del santuario. Esta frase es continuación del verso anterior, o sea, del verso 21:11, que dice, ni el sumo sacerdote entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará. ¿Cierto? O sea, el sumo sacerdote no podía tener contacto con persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Por su esposa sí podía hacerlo, por una hija, pero la hija tenía que ser betulá, ¿cierto? O sea, virgen. Entonces, mientras que para un hijo de Israel, él sí podía contaminarse con persona muerta, ya sea padre, madre, en fin. Entonces vemos que para los sumos sacerdotes los mandamientos son mucho más estrictos que para el mismo pueblo. Y esto hay que entenderlo, ¿no? A más cercanía con Hashem, más restricción debe haber en el hombre. A más responsabilidad, más santificación, más restricción. Por eso el Mesías le decía a sus discípulos, Yeshua, yo me santifico por causa de vosotros. Es decir, yo me aparto por causa de vosotros, ¿cierto? Entonces, o sea, la restricción sobre él, que él mismo imponía sobre sí, era mucho más elevada que la de los mismos discípulos o la de otras personas comúnmente del pueblo. Ahora, algo que tenemos que entender nosotros es que santificación no solamente tiene que ver con el pecado, eso, porque ese es un concepto también que hemos aprendido y que tiene que desaprenderse, porque pensamos que santificación es apartarnos del pecado y ya, hasta ahí limitamos la santificación, pero es que la santificación va mucho más allá. La santificación va también alineada o también va relacionada con la obra o el servicio al cual nos ha llamado, ¿cierto? Entonces, como en este caso, un sumo sacerdote fue llamado a estar muy cerca de Hashem. Entonces, él tenía mayores restricciones, ¿sí? Por ejemplo, no se podía casar con una mujer que no fuera de la misma descendencia de ellos y que no podía ser divorciada, no podía ser viuda siquiera de cualquier otro hombre. Mientras que un hombre del común, del pueblo de Israel, sí podía casarse con una mujer legalmente divorciada o podía también incluso casarse con una viuda de cualquier persona, ¿cierto? De cualquier hermano o de la misma comunidad, pues de la misma comunidad del pueblo de Israel. Entonces, igualmente, entonces hay muchas cosas que son para nosotros lícitas, pero por causa de la santificación, es decir, por causa de la obra o del ministerio al cual el Eterno ha llamado a cada uno, entonces debemos apartarnos, debemos hacerlo a un lado, ¿sí? Y eso también es parte de la santificación y también se cuenta delante de Hashem, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos el ejemplo muy claro. Todo el pueblo le estaba permitido hacer luto. Es que ¿cómo así que no se puede hacer luto? ¿Cierto? Claro, por un ser querido, y Hashem no está en contra de eso. Pero por causa del llamamiento de Aarón y sus hijos, a ellos no les fue permitido hacerlo. Entonces ahí vemos un ejemplo claro de lo que estamos hablando de santificación. No solamente se refiere a pecado, sino también a cosas que son lícitas para todo el mundo, pero que por causa del llamamiento en particular de cada uno, entonces hay que tomar la decisión de apartarse, de hacerlas a un lado. Eso tiene que quedar muy claro en nosotros, ¿cierto? Entonces, el verso 21:11 dice que el sumo sacerdote no podía entrar donde hubiera alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Es decir, esto no quiere decir pues, que él nunca iba a poder salir del santuario. De igual manera, él tenía familia, esposa, entonces él podía salir, ¿cierto? Sino que él tenía determinado tiempo para poder oficiar allí y luego terminaba y se iba para su casa, se cambiaba las ropas con las cuales él servía durante esos días, se cambiaba sus ropas y seguía viviendo una vida normal para él, ¿cierto?
Entonces, no se refiere a que él nunca podía salir de allí del santuario, sino que específicamente esto se refiere a cuando se trate de sepultar a sus progenitores, ¿cierto? Entonces, los rabinos han ampliado este mandamiento. Vamos a mirar aquí rápidamente qué piensan los rabinos al respecto. Ellos ampliaron este mandamiento para señalar que aunque no estuviera ministrando el sumo sacerdote, él no podía seguir de cerca y patentemente el ataúd de sus padres, ¿cierto? Eso lo vemos, eso está en Sanedrín 18a, ¿cierto? Ellos dicen que aunque no estuvieran ellos allí en el santuario, el Cohen no podía seguir de cerca y patentemente el ataúd de sus padres. Entonces, además de esta idea anterior, pues de aquí también los rabinos aprendieron que el sumo sacerdote puede desempeñar el servicio del templo mientras está en estado de onen. ¿Qué es estado de onen? Es estado de luto, ¿sí? Onen es el nombre que se le da a la persona en estado de luto desde la muerte hasta el entierro de un pariente próximo. Puede ser padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana y esposa. Eso se llama onen. Es la persona que está en estado de luto, ¿cierto? Entonces ellos dicen allí que mientras el Cohen Gadol puede desempeñar el servicio en el templo, mientras esté en estado pues, de onen. Y efectivamente eso es lo que implica este verso, ¿no? Incluso si su padre o su madre murieron, el sumo sacerdote no está obligado a salir del santuario, sino que seguirá desempeñando aquí su servicio, pero con los demás sacerdotes comunes no es así. Ellos sí tenían, ellos sí podían, digamos en este caso los levitas, ellos sí podían, digamos, salir a atender, pues, digamos, un funeral o algo así. Entonces, el enunciado que dice en la Torá dice, y no profanará el santuario, pues no constituye un mandamiento en sí. O sea, no viene a ordenar que no se profane el santuario, sino que esto expresa más bien la razón por la cual no deberá participar en el funeral de sus progenitores, ¿cierto? Para no profanar el santuario. O sea, es la consecuencia de una cosa, es la causa de la otra, ¿cierto? Entonces, por eso dice, no profanará el santuario. Es decir, la orden especial es que no se contaminará con un muerto. ¿Para qué? Pues, obviamente, para no profanar el santuario. Entonces, acá, pues, a él también, obviamente, al ordenársele, pues, que se apartara y que no se contaminara con un muerto, entonces se le permitía desempeñar su servicio estando pues en el estado de luto. O sea, luto es que murió una persona, entonces, bueno, él expresa ese estado de luto. Entonces, esto indica que al hacerlo no estaba profanando la santidad del santuario, ¿cierto? Ya que la escritura pues, se lo había permitido, ¿cierto? Pues, de ahí los rabinos es que ellos infieren que si un cohen común desempeñó el servicio en estado onen, lo habrá profanado, ¿cierto? Entonces ya le dicen pues los rabinos, legislan a ese respecto. Dice, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, ¿cierto? Esto es mientras ellos están en servicio. Mientras ellos no están en servicio, no tienen problema. Ellos no había esa restricción que sí la había para el sumo sacerdote, ¿no es cierto? Entonces, Levítico 8:12, pues dice al respecto, dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo también, ¿cierto? Entonces, aquí sabemos que los sacerdotes eran ungidos, por lo que dice acá en Levítico 8:12, también dice en Levítico 8:30, luego tomó Moshe del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y a sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Entonces, la razón que da aquí la escritura para que el sumo sacerdote no interrumpiera su servicio en el templo es porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. O sea, no podía suspender ese servicio
en el santuario, porque el aceite estaba todavía sobre él. Y ahorita lo vamos a llevar a un nivel también en el caso nuestro, ¿no? Cómo eso podría aplicar a nosotros. Entonces el aceite de la unción, como todos sabemos, era el símbolo del Espíritu del Eterno, ¿no? Que es el Espíritu de vida, ¿sí? El Espíritu de Hashem representa la vida, Él es vida, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, se infiere que nada tiene en común con la muerte. La vida y la muerte no tienen nada en común, sino que la vida o el Espíritu de la vida más bien conquista el pecado, que es el origen de la muerte, es decir, lo absorbe. Sórbida es la muerte. ¿Dónde está tu aguijón? ¿Cuál es el aguijón? El pecado, ¿cierto? Entonces, vemos pues que la vida no se junta con la muerte, pero la absorbe, la disipa, por decirlo así, como la luz disipa la oscuridad, ¿no es cierto? No se juntan, pero la disipa, la absorbe, ¿no? Entonces, es muy consolador para nosotros en estos tiempos, hermanos, saber que Yeshua, nuestro Mesías, el ungido, ¿no? Que es el ungido de Dios, como dice el libro de Hechos 10:38, dice, cómo Hashem ungió con el Espíritu Santo y con poder a Yeshua de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Hashem estaba con él. Entonces, para nosotros, hermanos, es de verdad de mucho regocijo saber que Yeshua es el Mashiach, es el ungido sobre quien está, por decirlo así, el aceite de la unción, la consagración. Él ha sido ungido como nuestro Cohen Gadol, nuestro sumo sacerdote. Y él anduvo con esa unción del Espíritu de Santidad y con poder, haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el adversario, por el diablo, porque Hashem estaba con él, ¿cierto? Y esta misma unción también es delegada a todos los que le siguen en una fe obediente. Pero vamos al comienzo nuevamente del verso en que se nos enseñaba que el sumo sacerdote no podía abandonar su servicio en el templo por la muerte de un pariente cercano, por razón de que la consagración al Eterno tiene prioridad aún sobre lo que parece más importante para un ser humano, como lo son los lazos familiares, ¿sí? Entonces, la prioridad es el servicio a Hashem, ¿sí? Sobre cualquier lazo familiar. Esto hay que entenderlo muy bien. Es más, a través de tener a Hashem como nuestra prioridad, quizás a partir de ahí, de ese testimonio, realmente nuestra familia puede venir detrás de nosotros. Pero si nosotros invertimos el proceso y tenemos a nuestra familia como prioridad y dejamos el servicio a Hashem, con toda seguridad, vamos nosotros, o nosotros somos los que los vamos a terminar siguiendo a ellos. Hay que entender eso muy bien. Este mandato de la Torá nos va a permitir entonces entender muchas enseñanzas de nuestro maestro Yeshua, como por ejemplo, pues aquí vamos a mirar algunas enseñanzas de Yeshua para compararlos con todo esto que venimos hablando de la Torá. Vemos cómo todo tiene relación con la Torá. El Mashiach nunca se salió de la Torá. Él estuvo siempre en la Torá. Él todo lo que interpretó, todo lo infirió, lo sacó de allí de la Torá, ¿cierto? Eso hacen los maestros ungidos, en este caso el ungido de ungidos, que es el Mesías Yeshua. Mateo 8:21-22 dice, otro de sus discípulos le dijo, ya era un discípulo, miren, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Yeshua le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, aquí vimos también una dureza, ¿no? Como que una rigidez muy tremenda. Cualquiera que lee desprevenidamente estos versos dice, uy, ¿cómo así que no lo dejan ir a enterrar a su padre? No lo deja ir ni siquiera al velorio, ni siquiera al entierro. Tremendo. Pero vimos atrás también la rigidez del mandamiento de Hashem hacia el sumo sacerdote. No hagan luto,
no se dejen crecer el cabello, no se rasguen las vestiduras, no se contaminen con el fallecido. ¡Wow! Tremendo, qué rigidez tan tremenda. Entonces, pero vamos a ver, en ese mismo contexto, dijimos que el sumo sacerdote, por causa de que la unción permanecía en él, él no debía salir ni interrumpir su servicio porque la prioridad era Hashem, ¿cierto? Entonces vamos a ver acá dos muy buenas interpretaciones, sobre todo lo que les decía al principio, tomando en cuenta el contexto cultural, las costumbres del pueblo judío. Entonces, si nosotros queremos interpretar bien la Torá, si nosotros queremos interpretar bien aún el Nuevo Testamento, los escritos de los emisarios, debemos conocer las costumbres del pueblo judío. Hay que conocerlas para poder hacer una interpretación una interpretación bien firme, ¿no? Bien trazada, por decirlo así. Hay que conocerla, ¿cierto? Dice también Lucas 9, 59 al 60, eso está en Mateo 8, 21 y 22, y Lucas 9, 59 al 60. Y dijo a otro, sígueme. Entonces le dijo el Mesías a otro, le dijo, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Yeshua le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Hashem. Entonces, vamos a analizar parte por parte. Pongamos mucha atención acá. Él dice, cuando él les dice, dice este muchacho, este discípulo, primero déjame ir y enterrar a mi padre. Primero déjame ir y enterrar a mi padre. Entonces, aquí hay que analizar algo, ¿no? Aquí no podemos suponer, ¿sí? No podemos suponer que era que este discípulo estaba viajando de sinagoga en sinagoga o de lugar en lugar con Yeshua, mientras el cadáver de su padre estaba allá en casa, al aire libre o ahí en un cuarto esperando a que él fuera, ¿sí? O que el padre no estaba muerto aún, ¿sí? Perdón, que el padre aún no está muerto en este caso. O sea, no es que el padre estaba en un ataúd ahí, sino que el padre todavía no había muerto. Entonces ustedes se preguntarán, pero ¿cómo así? Deja que vaya y entierre a mi padre, y si el padre no ha muerto aún. Eso tiene una explicación, y por eso les decía, de acuerdo a las costumbres del pueblo judío. Entonces podemos entender esto. Podemos entender por qué él decía, déjame ir y enterrar a mi padre primero. ¿Ya? Entonces, ¿qué era lo que este joven deseaba, o este discípulo? Lo que él deseaba ahí era volver a casa, vivir con comodidad con su padre hasta su muerte. Quizás eso demoraría algunos añitos, quizás el padre de este hombre ya estaba en sus últimos días. Entonces, déjame ir a casa, a estar con él, a esperar a que él muera, lo entierro y vuelvo, ¿cierto? Recojo mi herencia, porque pues acuérdense que allí en esos tiempos y hoy día, ¿no? Se hablaba de herencias, los hijos esperaban a que el padre muriera, a que el padre repartiera la herencia. Entonces quizás el interés de este joven era ir a su casa, estar con su padre los últimos años de vida que le quedaban, recoger su herencia y a continuación, en su tiempo libre, convertirse ahí sí en un discípulo del Mesías, ¿cierto? Si el padre hubiera muerto, o sea, si el padre estuviera muerto, el hijo con toda seguridad no estaría en ese momento con Yeshua, sino que habría estado en la casa, sentado en luto. Luto en el hebreo, en el contexto hebreo judío, se llama Shiva. Y enseguida vamos a ver qué es eso. Shiva. Shiva es el nombre para hacer luto. Es una costumbre que se hace en el pueblo judío, como la hacen aquí en el contexto occidental, sobre todo en el catolicismo, que sea los que son católicos, y yo diría, pues toda la mayoría pasamos por ahí. Después de que moría la persona, hay una costumbre, no recuerdo si son 8 o 9 días, se llama como una especie de novena, ¿sí? Que todos los días van a la casa del fallecido y hacen una especie de rezos, de novena. Eso es una costumbre católica. El pueblo judío tiene una costumbre que se llama Shiva, que es por 7 días, ¿sí? Vamos a aprender un poquito de este significado, porque esto nos ayuda a entender entonces lo que este
hijo le estaba pidiendo al Mesías, ¿cierto? Entonces recordemos en Juan 11, 19 y 20. Juan 11, 19 y 20 dice: muchos de los judíos habían venido a Marta y a Miriam para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, acuérdense que Marta era la que mantenía muy ocupada, ¿cierto? Con los quehaceres, la hermana de Miriam, con los quehaceres, y entonces, mientras que Miriam era la que mantenía ahí a los pies de Yeshua escuchando sus enseñanzas. Entonces Yeshua la exhorta y le dice: Marta, 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 ocupada se está, ¿cierto? Bueno, entonces dice que Marta, aquí Marta ya había aprendido la lección. Aquí hay algo bien importante que quizás no habíamos considerado. Marta aprendió la lección. ¿Por qué? Porque aún estaban aquí dice, estaban en el luto de su hermano Eleazar. Y cuando oyó que Yeshua venía, dice, ella salió a encontrarle. Dice, pero Miriam se quedó en casa. Entonces Marta aprendió la lección y salió inmediatamente a buscar a Yeshua, ¿cierto? Y dijo, no, salgo a lo más importante, ¿cierto? A encontrar a mi Mesías, ¿cierto? Creo que una mejor traducción sería: muchos de los de Judea habían llegado para consolarlas por la pérdida de su hermano. Miriam continuó sentada, Shiva, en la casa. ¿Cierto? En primer lugar, aquí pues no se trata de los judíos como si fuera un grupo humano distinto a otro, todos eran judíos. Aquí se tratará de judíos de Judea, ya que pues Yeshua había subido de Galilea a Jerusalén a celebrar Sukkot. Eso está en Juan 7 y 10, y estaba en Betania, que queda en Judea, ¿no es cierto? Entonces, todos eran judíos. En segundo lugar, aquí la palabra Shiva significa siete. Y la frase que dice sentarse Shiva o sentada Shiva hace referencia a esa costumbre judía de sentarse en duelo durante 7 días después de la muerte de un padre fallecido, un cónyuge, o un hermano o un hijo. Entonces la persona, el doliente, se sentaba 7 días ahí en la casa a hacer luto, y la gente venía a consolar al doliente, ¿no? Eso es una costumbre hasta el día de hoy. No sé si alguien ha visto esa película, ¿cómo es que se llama? Una novela muy buena de varias series. Chisel se llama, Chisel. Allí vemos esa costumbre, ¿no? Hay un fallecido, creo que fue una señora que falleció, los dolientes estaban allí, toda la gente venía y les daba el pésame, como por decir, como decimos acá, el pésame, ¿no? Iban allá ellos ahí y toda la gente llegaba a consolar, ¿cierto? Eso es durante 7 días, Entonces este término Shiva hace referencia a esa costumbre judía, y sentarse Shiva hace referencia a estar sentado haciendo duelo. Entonces por eso allí la expresión que Miriam estaba sentada, ella estaba haciendo duelo. Pero Marta aprendió y salió, ella supo en ese momento cuál era la prioridad, ¿cierto? Recibir al Mashiach. Entonces ella salió, recibió al Mashiach, ¿no es cierto? Entonces, aquí el griego, cuando vemos esta palabra aquí en griego, dice sentada, o sea que Miriam estaba sentada, que es una palabra inusual para nosotros si no conocemos la costumbre del duelo judío. Si no conocemos la costumbre del duelo judío, no vamos a entender por qué ella estaba sentada, ¿cierto? Entonces, si esto solo se tratara de dar a entender que Miriam permaneció en la casa cuando salió Marta, ¿cierto? Pues no tendría ningún significado el estar allí, pero está ahí esa palabra sentada para indicarnos que era una costumbre judía. Hay una traducción que es la Biblia de las Américas que lo traduce muy bien. Dice: entonces Marta, cuando oyó que Yeshua venía, fue a su encuentro, pero Miriam se quedó sentada en casa. Y allí se resalta la palabra sentada, pero no es que ella estuviera ahí sentada como que se quedó sentada, como si nada. No, era que la expresión sentada se refiere a esa costumbre antigua y que todavía perdura hasta el día de hoy, de hacer duelo por 7 días, esperando que la gente, los amigos, los familiares, los conocidos, vengan
a consolar, a dar, como decimos acá en el mundo occidental, el pésame, ¿cierto? Ahora, ¿por qué es tan claro esto, cierto? Por el contexto de que Miriam lloraba a su hermano, entonces por eso podemos inferir que era una Shiva, ¿cierto? En el verso que estamos estudiando, para mostrar que el estar sentada fue, de hecho, específicamente el luto, ¿cierto? Esta costumbre. Si miramos el mundo ortodoxo, ¿no? El enlutado judío ortodoxo, pues él se encuentra, cuando fallece una persona cercana, se encuentra sin calzado de cuero, no se puede poner cuero en esos días, sentado en el suelo sobre un taburete, bajito en el hogar de los fallecidos o de su pariente cercano. Incluso se abstiene de todos los trabajos ordinarios, cualquier tipo de entretenimiento, diversión, e incluso también se abstiene de las oraciones requeridas de la sinagoga, mientras que los amigos lo visitan para consolarlo y orar por él, ¿cierto? Él se queda allí 7 días, sentado en el suelo inclusive, o en un taburete. Y él se desconecta de todo y se queda allí haciendo duelo y luto por su familiar fallecido, y toda la demás gente viene. Entonces, eso es lo que pasaba allí en casa de Miriam y de Marta. Ellas estaban allí sentadas haciendo duelo por su hermano. Cuando una de ellas escuchó que venía el Mesías, salió a recibir. La otra se quedó, continuó con el duelo. Entonces, ambas hermanas, pues, como vemos acá, estaban observando la práctica, ¿cierto? Que no era significativamente tan diferente en aquel entonces al de ahora, porque hoy se hace casi que igual, ¿cierto? Pero como les dije anteriormente, Marta, que evidentemente había digerido, por decirlo así, el consejo de Yeshua en Lucas 10, 41 al 42, estuvo dispuesta a colocar la costumbre a un lado y salir de la casa para reunirse con el Mesías. O sea, ella digirió esa enseñanza que Yeshua le había dado en Lucas 41, 42. Vamos a leerlo, donde dice: respondiendo Yeshua le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y Miriam ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Existe solo una cosa que es esencial, a saber, hermanos, que es prestarle la atención a Yeshua, ¿cierto? O puede también ser traducido del griego: una cosa es necesaria, por lo que Marta, en lugar de desgastarse y preocuparse por tantas cosas, podía haber servido a Yeshua un solo plato, y luego poderse relajar y unirse a su hermana, ¿no es cierto? Entonces, como les decía ahora, esto es cuestión de saber cuáles son las prioridades, qué tiene prioridad en nuestra vida, ¿cierto? En este caso, así como pasó con el sumo sacerdote, así como estamos viendo estos ejemplos con Yeshua. Entonces, ahora, volviendo al tema inicial, entonces, con el joven que le dijo a Yeshua, déjame que vaya primero entierre a mi padre, no era que el padre hubiera muerto y estuviera de luto. Lo que aquí el discípulo le estaba pidiendo a Yeshua era que lo dejara estar con el padre hasta que éste muriera, y luego sí vendría a acompañar a Yeshua. O sea, para él la prioridad primera era estar con su padre los últimos años, esperar que muriera, esperar que se repartiera la herencia, y entonces ahí sí volver a donde Yeshua, y bueno, ahí sí acompañarlo. Así pues, era una excusa para eludir el tener que seguir a Yeshua, ¿cierto? Entonces, eso era simplemente una excusa. Él estaba poniendo otras prioridades, otros beneficios particulares. Pero aquí también hay otra enseñanza de Yeshua en sus palabras a este discípulo, más en consonancia con la parashá, que es darle prioridad al servicio del Eterno. Yeshua le estaba indicando a su discípulo, cuando le dijo: deja que los muertos espiritualmente, o sea, los interesados en los beneficios de este mundo, incluyendo herencias, recuerden lo que dijo Yeshua,
la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Cuando alguien fue y le dijo, dile a mi hermano que parta sus bienes conmigo. Entonces le dijo, ¿y quién te ha dicho a ti que yo he sido puesto por juez? ¿Cierto? Entonces digo, y luego dice, aprendan esto, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Entonces, quizá Yeshua le estaba indicando a este hombre acá, deja que los muertos, espiritualmente hablando, o sea, los que están interesados en las cosas pasajeras, en los beneficios de este mundo, incluyendo las herencias, déjalos que permanezcan juntos en la vida y eventualmente entierren a sus muertos físicamente. El verdadero discípulo debe tener sus prioridades correctas, o sea, sus prioridades en orden. Y Yeshua ya lo había enseñado cuando habló de la semilla de la palabra que cayó entre espinos. Eso está en Mateo 13:7 y 13:22, donde él dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. O cuando Yeshua le responde a un joven, recuerdan esa parte también, que quiere salvarse, pero finalmente prefirió estar muerto espiritualmente. Eso está en Mateo 19, 16 al 26. Allí dice, entonces vino uno, le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Hashem. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él les dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado de mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Hashem. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Hashem todo es posible. Entonces, aquí Yeshua lo que está enseñando es buscar primero el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Todo lo demás será añadido. Pero como sabemos, el hombre tiene excusas, excusas y excusas, ¿cierto? Leemos en Lucas 14, 16 al 24. Entonces Yeshua le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el Señor al siervo, Señor, he hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Entonces, aquí vemos cómo Hashem invita a los pecadores a su banquete de salvación, pero recibe acá una gran cantidad de excusas ridículas e insultantes, por decirlo así. Las excusas que vemos son excusas, digamos, débiles, pero a diferencia, esto refleja no un compromiso, es decir, no tienen un compromiso, sino que ignoran intencionalmente. Ellos acá están ignorando intencionalmente la invitación y muestran un tipo de desprecio del anfitrión junto con negarse hipócritamente a decirlo tan abiertamente. O sea, están poniendo excusas, pero la verdad no están siendo honestos y claros, ¿cierto? El anfitrión entonces, como vemos en la parábola, está enfadado y por eso invita a otros, ¿cierto?
como acabamos de leer en el verso 21 al 24. Entonces, del mismo modo, el Eterno está enfadado con todos aquellos, sean judíos o no judíos, que están tan ocupados en ser autosuficientes o en cumplir sus programas de vida que rechazan la salvación. Sin embargo, entonces, la oferta de Dios aún continúa fluyendo para todos los que quieran escucharla. Y en particular para aquellos menos autoconfiados, aquellos que no confían tanto en su propia suficiencia y que puedan ellos comprender cuán necesitados están. Uno de los grandes problemas para que la gente no venga al mensaje o a la verdad es porque se sienten muy autosuficientes y confiados en lo que han podido lograr, en sus éxitos, en sus logros materiales, en su fama, en sus títulos. En todas esas cosas ellos tienen pues toda su confianza y piensan que esa es toda su vida y que esa es toda su suficiencia. Y por eso les es tan difícil venir a los pies del Eterno. Otra de los problemas para los que muchas personas vengan al Eterno es porque todavía se creen lo suficientemente bueno, ¿cierto? Como aquel joven. Señor, ¿qué haré para dar la vida eterna? No mates, no robes, no adulteres. Ah, yo todo eso lo he hecho, yo no mato, yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, yo no he adulterado con nadie. ¿Sí? Pero el Mesías aquí le muestra que eso no es suficiente. No es suficiente. Le dice, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes. Y él dice que este joven se fue pero muy triste, ¿cierto? Fue muy triste, no quiso caminar con el Mesías porque su corazón estaba totalmente apegado a las riquezas. No fue capaz de sacrificar para compartir con el otro y para seguir al Mesías. Entonces, aquí vemos que no es solamente ser, entre comillas, bueno, sino estar dispuestos a seguir al Mesías, a seguir al Eterno, a estar dispuestos a hacer lo que el Mesías nos diga con lo que tenemos. Es decir, a considerar que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios, que simplemente somos administradores y que debemos estar dispuestos a hacer con ello tal y como Dios nos lo demande, ¿no es cierto? Esa es la clave de servir a Hashem con toda nuestro corazón, nuestra alma y todas nuestras fuerzas o recursos. De perspectiva, cualquier tipo de excusa para no aceptar a Hashem y a su enviado, en este caso el Mashiach, el ungido de Dios, pareciera o parece tonto, como las excusas que la gente presenta hoy, como que, por ejemplo, muchos judíos que dicen, no, yo no puedo creer en Yeshua porque yo soy judío. El que crea en Yeshua deja de ser judío, ¿cierto? Pero vemos pues que todos los primeros creyentes eran judíos, así como muchos judíos han venido creyendo desde entonces hasta el día de hoy, ¿cierto? Quizás alguien podría decir, tendré que pagar demasiado costo, ¿no? Dejar comodidades, confort, dejar la comunidad, su propia comunidad judía, y muchos rabinos han pagado ese precio. Hay historia de muchos rabinos que han pagado el precio y han tenido que salir de sus propias comunidades, pues porque no los dejan seguir enseñando ni nada. Pero ese costo que ellos pagan es mucho menos, pero mucho menos de lo que se gana. Quizás podamos perder a los amigos, quizás a veces la familia, ¿cierto? Pero miren la respuesta de Yeshua en Marcos 10, 29 a 30. Y se respondió Yeshua y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del mensaje, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, para todas las excusas, hermanos, la Escritura tiene respuestas, pero no hay garantía que la gente las acepte, ¿no es cierto? Vamos a ver una parte de un libro muy interesante que leí. El libro se llama King of the Jews, o sea, Rey de los Judíos, de Daniel Lancaster.
Daniel Lancaster es un hombre que sirve en un ministerio muy conocido que se llama The First Fruit of Zion, primeros frutos de Sion. Cuando yo estuve en Estados Unidos, me nutrí mucho de este ministerio porque es excelente, hermanos, excelentes. O sea, enseñan desde la perspectiva judía, antigua, costumbres, todo, como vamos a ver enseguida este relato que les extraí de este libro. Está en inglés, pero hice pues la traducción para que podamos entenderlo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver una parte de este libro que se llama King of the Jews, el rey de los judíos, de Daniel Lancaster. Extraí de ahí la parte donde él allí, de lo que estamos estudiando sobre el Mesías, la parte donde dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos, como le dijo Jesús a este discípulo. Entonces, para ampliar más este concepto, vamos a mirar este otro punto de vista de Daniel Lancaster, ¿cierto? Ahorita compartimos un punto de vista, acá vamos a ver otro. El que compartimos ahora fue de acuerdo a los 7 días de luto, ¿recuerdan? 7 días de luto que la persona debía guardar, a que el padre de este joven no había muerto, sino que él simplemente le estaba diciendo al Mesías, deja que vaya, esté con mi padre unos añitos mientras muere, él ya está en sus últimas, ya él está en sus últimas, deja que esté con él, que muera, y entonces ahí lo entierro con mis hermanos, con mi familia, participo de la repartición de la herencia, y entonces después vuelvo y te sigo, ¿no? Es como quien dice, no, es que como dice el hombre que había comprado la hacienda, es que compré una hacienda, o el que se había acabado de casar, ¿no? Son excusas. Entonces vamos a ver lo que dice Daniel Lancaster acá. Daniel Lancaster, en su libro King of the Jews, dice, esto parece desconcertante. O sea, deja que los muertos entierren a sus muertos. Parece desconcertante para el más desprevenido, ¿no? Dice, está el maestro diciéndole al hombre que descuide los mandamientos importantes de honrar a padre y madre y enterrar a los muertos. ¿Cierto? O sea, son dos mandamientos importantes. Honrar a padre y madre y darle pues una sepultura adecuada, ¿cierto? Eso hace parte incluso dentro del contexto judío, como vamos a ver enseguida, eso hace parte de un mandamiento para ellos, una halajá. Entonces, dice Daniel Lancaster que pareciera, o sea, ¿será que el maestro Yeshua le está diciendo a este hombre que descuide ese mandamiento de honrar a su padre y a su madre y le dé una sepultura? Seguramente que no, ya que el mismo Yeshua critica a los fariseos incluso por una infracción del mandamiento de honrar a padre y madre, como lo vemos en Marcos 7, del 10 al 11. ¿Recuerdan ese pasaje donde él dice, ustedes anulan el mandamiento de Dios con las tradiciones, ¿cierto? Porque lo que realmente deberían dar al padre y a la madre, entonces dice, no, ya no los tengo que dar a ustedes, porque dijeron los ancianos esto y esto y esto, ¿cierto? Entonces miren cómo él está en contra de anular los mandamientos por causa de la tradición, ¿cierto? Entonces, no tiene que ver por ese lado. Yeshua no está dando licencia acá. Él no está dando licencia para que la gente incumpla este mandamiento de ninguna manera. Entonces dice Daniel Lancaster, considera el siguiente pasaje del Talmud. Eso está en Shabbat 127a, la sección del Shabbat 127a. Mira lo que dice el Talmud acá. Dice, estos son los preceptos cuya recompensa tendrá una persona en este mundo y en el mundo por venir. Primero, honrar al padre y a la madre. Actos de devoción. Asistencia temprana a la sala de estudio por la mañana y por la noche. Hospitalidad a los invitados. Visitar a los enfermos. Proporcionar asistencia financiera para una novia para casarse, acompañar los muertos al entierro, la concentración en la oración, la paz, buscar la paz entre un hombre y su compañero, y el estudio de la Torá, oigan esto, el estudio de la Torá
es igual a todos ellos. Es decir, que cualquiera persona que se dedica al estudio de la Torá es como si estuviera guardando todos esos mandamientos, como si estuviera honrando a papá, a la mamá, como si estuviera haciendo actos de devoción, como si estuviera asistiendo a una sala de estudio por la mañana, por la noche, hospitalidad a los invitados, visitando a los enfermos, ¿sí? Esto dice el Talmud en la sección Shabbat 127a. Entonces, sigue diciendo Daniel Lancaster, la lista anterior de mandamientos importantes incluye el honor o el honrar del padre y la madre y el entierro de los muertos. Es imposible que Yeshua hubiera animado al hombre a descuidar mandamientos tan importantes. Pues la solución a su desconcertante directiva solo puede entenderse en el contexto de las costumbres, lo que les decía ahora, costumbres funerarias del primer siglo. En el judaísmo del primer siglo, como también es preferible en el judaísmo actual, el entierro era realizado el mismo día de la muerte. Así el padre del hombre ya debe haber sido sepultado en ese momento de la conversación con Yeshua, porque esto era una costumbre, o sea, un muerto no se dejaba 2 o 3 días mientras venía el familiar, el muerto ahí mismo se moría y se enterraba, o sea, se preparaba, se organizaba. De hecho, allá los ataúdes no son como los de acá, y de hecho allá el entierro es mucho más sencillo, ¿cierto? No son cajas así lujosas ni nada, son cajas muy sencillas, lo envuelven en una, bueno, hoy en día en el talid, en fin, y al sepulcro. Entonces, el entierro de este hombre, dice Daniel Lancaster, cuando una persona moría, entonces el entierro era realizado ese mismo día de la muerte. Así el padre del hombre ya debe haber sido sepultado en ese momento de la conversación con Yeshua. Después de la sepultura de un padre, los judíos del primer siglo observaron un año de semiluto. Pues, acuérdense que ahorita hablamos de la Shiva, que es un duelo durante 7 días, y hay otra costumbre que es observar un año de semiluto, durante el cual recitaban el Kadish diariamente. Esto es un rezo de luto, un rezo de duelo que se hace diario, tal como se hace hoy en día. Después de la finalización del año, entonces abrían la tumba, reunían los huesos de los padres muertos y los colocaban en una caja de piedra llamada un osario. Si algunos han visto documentales en la televisión de aquellos tiempos, han visto cajitas así que se encuentran cajitas hechas de piedra y con los nombres ahí de las personas. Bueno, ahí se metían los huesos. Entonces la tumba ya estaba lista para ser utilizada nuevamente. Por eso también dicen los evangelios que la tumba donde metieron a Yeshua no había sido usada por nadie anteriormente, porque entonces allí metían el muerto, al año le sacaban los restos y quedaba lista para que otra persona metieran allí otra persona. Entonces cuando el hombre se acercó a Yeshua a decirle que dejara ir a enterrar a su padre, probablemente estaba solicitando terminar el año de espera para volver a enterrar a su padre antes de seguir a Yeshua. O sea, sacar los restos, meterlos en la cajita y volverlos a enterrar. El maestro consideró la solicitud de este joven como una objeción innecesaria al llamado urgente del discipulado. No se otorgaría ningún deshonor a su padre si otro miembro de la familia reuniera los huesos para el osario. Observen el pasaje anterior del Talmud, que el estudio de la Torá se consideraba de igual importancia al honor del padre y la madre y al entierro de los muertos. Seguir a Yeshua como discípulo fue un llamado al estudio de la Torá, una misbah, un mandamiento equivalente a todos los demás mandamientos. Mateo 10:37, Yeshua advierte a sus discípulos: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Yeshua entonces instó al hombre a convertirse en discípulo y unirse a la procesión del rey. La procesión del rey de Israel, el rey de los judíos, tiene precedentes incluso sobre una procesión fúnebre. Bien, entonces aquí vemos pues dos probabilidades, dos
muy buenas exposiciones sobre lo que ocurrió con este joven que le solicitó ir a enterrar a su padre. Aquí hay dos apreciaciones mucho más amplias de lo que podíamos haber tenido o entendido. Entonces, ahora vamos a recordar, volvemos al principio, recordemos entonces la muerte de los dos hijos de Aarón. Lo que enseña esta parashá y lo que enseña nuestro maestro, aquí ya para concluir y que saquemos la conclusión de estas dos cosas, es que el servicio al Eterno tiene prioridad. El servicio, nuestra entrega, nuestra dedicación al Eterno tiene prioridad. Y como les decía yo al principio, la santidad no tiene que ver solamente con el pecado. También tiene que ver con dejar de hacer cosas que aunque no son lícitas, pero por causa del llamamiento, es donde tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es nuestra prioridad? Aquí lo vemos con este joven que tenía otra prioridad más que seguir al Mesías, ¿cierto? Entonces, en este sentido, Yeshua también nos dejó ejemplo de su consagración a las cosas de Hashem, priorizando la enseñanza de la palabra a sus propios afectos naturales, como leemos en Mateo 12, 47, 50, donde le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Y la razón entonces que se nos da es que el aceite de la unción de su Dios estaba en ellos. El honor del Eterno debe conservarse cuidadosamente, haciendo el deber del oficio que se nos ha encomendado con alegría. Tengamos en cuenta que aquellos que a través de la gracia hemos recibido la unción, no deberíamos distraernos a nosotros mismos con la tristeza de este mundo que actúa para muerte, como está escrito en 2 de Corintios capítulo 7 y 10. Acá terminamos entonces este estudio, esta parashá de Shmini, octavo, que tiene incluso el nombre de octavo, Baruch Hashem. Sabemos que el 8 representa nuevo nacimiento, nuevos cielos, nueva tierra, el día de la resurrección del Mesías. Implica nuevo, ¿no? Y qué bueno poder entender esta parashá desde ese punto de vista también, que el octavo significa algo nuevo, ¿no? Un nuevo nacimiento. Entonces, que esto nos ayude para que podamos entender cuáles son las prioridades en nuestra vida, priorizar nuestra vida por encima aún de nuestros afectos familiares, nuestros afectos naturales, por decirlo así, nuestros apegos, aún a las cosas materiales, que Hashem nos ayude a saber priorizar todas estas cosas y a ponerlo a Él como el primero en nuestra vida. Que Hashem, hermano, tenga bondad de nosotros. Amén y amén.